nos enseña en Santiago que no tan solamente debemos de ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y sobre ese fundamento es que hemos estado tocando ahora sí los temas del matrimonio. Vimos la ocasión anterior que el matrimonio consta de 3 partes, ¿sí? El compromiso, la ceremonia y la consumación. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que vemos al día de hoy con respecto al matrimonio. Y nos quedamos en la página número 76 de su manual. Ustedes tienen este manual, estamos en la página número 76 y nos quedamos en el matrimonio y el divorcio. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Alberto Villarreal, soy pastor de Filadelfia en Monterrey. Tenemos diferentes puntos de transmisión, iglesias que se conectan con nosotros. Y bueno, en Filadelfia creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto toda nuestra enseñanza está fundamentada en qué dice la Biblia, y también creemos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir. Entonces, si ustedes se están conectando por primera vez, quiero decirles que no estamos enseñando religión, estamos enseñando lo que la palabra de Dios establece. Y entendiendo esto, ¿qué dice la Biblia con respecto al divorcio? ¿Sí? Hay muchos malos entendidos con respecto a este tema, ¿verdad? Si estamos hablando del matrimonio, pues tenemos que hablar también del divorcio. Y mire, hoy en día muchos entran en el matrimonio con la idea de que si no funciona, siempre está a la puerta del divorcio. Pues nos divorciamos y ya, ¿verdad? Otros dicen, vea las enseñanzas, otros dicen que si alguien pasa por un divorcio, entonces ya nunca más esta persona se puede casar porque entonces está cometiendo adulterio, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué dice la Biblia? ¿Ok? Y entonces yo quiero decirles que lo que vamos a ver en esta primera parte con respecto a este tema, vamos a ir a estudiar el Antiguo Testamento. Pero como bien saben, nosotros utilizamos las reglas de estudio bíblico. Y dentro de las reglas de estudio bíblico encontramos una que es el contexto. Es bien importante entender el contexto en el cual se escriben los pasajes. Ese es uno de los problemas que encontramos hoy en día en muchas iglesias, que sacan de contexto los pasajes y entonces se tergiversa la escritura y se convierte en una herejía. No, la Biblia hay que entenderla en su debido contexto. La Biblia está escrita a 3 tipos de personas: a los judíos, ¿sí?, a los gentiles, a todas las personas que no son judías, y a la iglesia. Entonces, cada vez que vamos a un texto de la escritura, tenemos que saber a quién está diciendo. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia podemos sacar de ella enseñanzas prácticas de toda la Biblia, no podemos tomar ciertas cosas de manera literal, porque no está escrita a nosotros en ese contexto. Entonces, lo que vamos a leer es, vamos a ver el fundamento con respecto al divorcio, pero vamos a ir al Antiguo Testamento. Y después iremos a ver qué es lo que realmente aplica para nosotros hoy. A pesar de que el divorcio es un tema que despierta muchas diferentes emociones en la gente, vamos a analizar qué dice, porque la intención, como les digo, es que podamos llegar a conclusiones bíblicas, no a lo que Alberto, su servidor, piensa o lo que usted piensa, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo que realmente nos importa. Los motivos y los derechos del divorcio bajo la ley de Moisés. Y aquí vamos a ir a Deuteronomio capítulo 24, verso del 1 al 4. Usted lo tiene en su manual. Si usted tiene el manual, ahí lo tiene. Si no, pues abra su Biblia. Y si no tiene Biblia a la mano, a la otra, prográmese para tenerla. Y si no, escúcheme, porque lo que voy a leer es la palabra de Dios. En Deuteronomio 24 encontramos el pasaje de la plena mención. Como bien les digo, siempre es importante utilizar las reglas de estudio bíblico. Estas reglas de estudio bíblico no es que alguien las inventó, son reglas que la misma palabra establece. Cuando hablamos del pasaje de la plena mención, lo que queremos decir es que este pasaje
muestra la mayor revelación de Dios referente a una palabra, a una frase, a una doctrina, a un término o a un asunto. Entonces, si queremos ver la plena mención del divorcio, tenemos que ir a Deuteronomio 24, verso 1 al 4. Y vea lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, vea lo que dice el verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Otra vez, para los que no tienen a lo mejor un contexto con respecto a todo este tema de la Biblia, estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿ok? Nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento, ¿ok? En una dispensación, en una administración diferente. Esto que estamos leyendo es bajo la dispensación de la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Nosotros estamos viviendo bajo la ley de Cristo. Los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, estamos en la dispensación de la gracia. Es otro periodo de tiempo que se maneja diferente. Y ahorita vamos a explicar esto. Ahora, aquí el pasaje dice que si alguien ha hallado alguna cosa indecente, ¿ok? Entonces, si está hablando de indecencia, aquí no se puede referir al adulterio, ¿ok? No se puede referir al adulterio porque el matrimonio quedaba disuelto por la consecuencia del pecado, ¿sí? La ley establecía que si alguien cometía adulterio, estas personas deberían de ser muertas, apedreadas. Entonces, no se puede referir al adulterio porque aquí está hablando de que puede salir de su casa y casarse con otro hombre. Eso no hubiera pasado. Por otro lado, tampoco se está refiriendo al tema de la castidad. Ustedes saben que para Dios es importante que tanto el hombre como la mujer lleguen vírgenes al matrimonio. Hoy en día, tristemente, esto pues ha quedado, no le dan la importancia que esto tiene, pero la Biblia establece y esto sigue siendo vigente al día de hoy, ¿verdad? Pero tampoco se está refiriendo a esto porque igual el matrimonio quedaba disuelto por la consecuencia del pecado y la consecuencia del pecado, si el hombre tomaba a la mujer y en las pruebas de virginidad, en la noche de bodas, no estaban ahí, que era mostrar las sábanas, ¿verdad? Que eran la muestra, pues entonces esa mujer tenía que ser muerta por lapidación. Entonces no puede referirse a eso. Entonces, ¿a qué se refiere con este tema de indecencia? Bueno, es muy posible que se refiera a alguna actitud o algún comportamiento inmoral de la mujer por una falta de pudor y que eran cosas que no eran sancionadas con la pena capital, ¿verdad? Entonces, como que Moisés en ese tiempo notó que se estaba presentando frecuentemente este tipo de cosas y entonces decidió legislar el asunto, porque tenemos que entender que el divorcio no fue algo que Dios mandara desde el principio. Al contrario, vemos que en la primera unión de Adán y Eva, Dios dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, esto se dio años después y de alguna manera Dios lo permitió por las situaciones que se estaban viviendo. Entonces, regresando a nuestro manual, un israelita podía divorciarse de su esposa por haber hallado en ella alguna cosa indecente.
En términos prácticos, esto quiere decir que bajo la ley de Moisés, uno podía divorciarse casi que por cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo que es importante entender es que dice que el divorcio termina el matrimonio, dejando a la pareja libre para casarse otra vez si quiere, ¿ok? Vuelvo a repetirlo. Obviamente este pasaje forma parte del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero el hecho es que Dios reconoce el divorcio y dice que sí sucede, que termina el matrimonio y los dos que estaban casados ya pueden casarse otra vez. La única prohibición que encontramos para el divorcio era que no podía casarse otra vez con su esposa original, con el que se divorció, si es que ya se había casado con otra persona. Esa es la única prohibición que encontramos en este mismo pasaje, ahí en los versos 3 y 4, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Hay otros pasajes en la Biblia que hablan del divorcio y dicen exactamente lo mismo, que el divorcio termina con el matrimonio. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 21, 10 al 14, habla cuando una mujer era cautiva. Dice, cuando salieres a la guerra, está en sus notas, por eso es que voy rápido en estos temas. Dice Deuteronomio 21, 10 al 14, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella. ¿Sí? Ya vimos, llegarte a ella se refiere a la parte íntima. Dice, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Vea esto. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. ¿Ok? Entonces, vemos otra vez que el divorcio termina el matrimonio. Un siervo que se casó con una mujer mientras que estaba sirviendo a su amo, al salir libre tuvo que divorciarse de ella o quedarse como esclavo. Otra vez, el divorcio termina el matrimonio. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Vemos. Acuérdense, lo que estamos leyendo no es para nosotros. Simplemente estamos tratando de entender el tema del divorcio en la Biblia. Un señor que compró una sierva y se casó con ella, podía divorciarse de ella si no le agradaba. ¿Ok? Ella podía ser rescatada, los que la vendieron al señor podían comprarla de nuevo y sacarla de la casa. Vemos una vez más que el divorcio termina el matrimonio, ¿verdad? Vea lo que dice en Éxodo 21, dice 7 al 11, dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Vemos exactamente que el divorcio termina con el matrimonio. Los fariseos, este grupo de personas, entendían bien el asunto del matrimonio y el divorcio bajo la ley de Moisés. Sabían que un israelita podía divorciarse por cualquier cosa, ¿verdad? Por eso cuestionan al Señor Jesús, que más bien lo estaban poniendo a prueba en Mateo 19:3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, vean, lo estaban poniendo a prueba al Señor Jesús, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, lo estaban tentando, ¿verdad? Y es que, acuérdense que el divorcio en el Antiguo Testamento es
un cuadro de algo espiritual. En Romanos 1:20 dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, el eterno poder y deidad de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje lo que nos está diciendo es que nosotros podemos ver el poder de Dios, la deidad de Dios a través de las cosas creadas, ¿sí? A través de cuadros. El matrimonio es un cuadro, ¿ok? Entonces, es importante que podamos ver estas cosas. Había una provisión para el divorcio en el Antiguo Testamento porque Dios entró en un pacto condicional con su pueblo Israel. Desde el principio existía la posibilidad de romper el pacto que Él hizo con los judíos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 19, 5 al 6. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le está diciendo Dios a Moisés. Entonces vemos que aquí se está llevando a cabo un pacto, pero es un pacto condicional. Se está efectuando un matrimonio entre Dios y la nación de Israel, pero es condicional. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esto estaba condicionado a la obediencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Jehová, que es Dios, así se le llama en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, se casó con Israel en el monte Sinaí. Es este pacto. Se comprometió con ella como un hombre se compromete con una esposa. Entró en pacto con ella, pero era un pacto condicional. Ojo, de una vez adelanto ciertas cosas. No es así en el matrimonio hoy en día entre nosotros, ¿ok? No es condicional. Si funcionan las cosas, entonces vamos a estar bien. Si no, bye. Eso no es. Adelanto ciertas cosas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de este cuadro que representa Dios e Israel. Entonces, Dios se casó con Israel en el monte Sinaí. Entró en este pacto con ella, pero era un pacto condicional. Desde el principio, así era el acuerdo. Y así fue como llegó a ser el marido de Israel. Eso nos dice en Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En Jeremías, también el profeta Jeremías habla de que Dios es el esposo. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Qué fue lo que pasó en este pacto, en esta relación matrimonial? Lo que pasó fue que la nación de Israel no cumplió con el acuerdo porque desobedeció, porque fornicó, adulteró, ¿sí? Un adulterio espiritual. Se fue tras los ídolos, se fue tras los dioses falsos. El problema fue que Dios les pidió que se mantuvieran alejados de relacionarse con otras naciones, de darle sus hijas en casamiento, de darle sus hijos en casamiento. E Israel no hizo eso, no obedeció a la voz de Dios. Y el problema fue que cuando se relacionaron con todas estas personas, estas otras personas que no eran el pueblo escogido de Dios, tenían sus ritos, tenían sus dioses falsos, tenían toda la idolatría y la incursionaron a la nación de Israel y llevaron a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, perdón, a esta idolatría. Entonces, ¿qué pasó? Que se rompió el acuerdo, el pacto que se había tenido.
Debido a la fornicación, el adulterio espiritual de Israel, de ir tras los ídolos y los falsos dioses, Jehová se divorció de ella, su esposa. Vean, aquí están los pasajes. Isaías 51 dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O sea, ya se había efectuado esto. ¿Quiénes son mis acreedores? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Está explicando la razón. La rebelión, la desobediencia, el haber ido en pos de otros dioses. Jeremías 3:8 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Sí? Recuerden que el reino Israel se había dividido en dos, ¿sí? El de Judá y el de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces está hablando de las dos, que hicieron lo mismo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, ¿verdad? Fui un marido para ellos, tiempo pasado. ¿Ok? Entonces, estamos viendo muchos pasajes, no son así todos los estudios, pero estamos tratando de establecer el fundamento y entender el por qué en la Biblia se estaba contemplando el divorcio. Por eso es importante ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, Dios Padre divorció a Israel porque halló en ella alguna cosa indecente. Ya vimos, ¿verdad? Israel cometió adulterio contra Jehová yendo en pos de los dioses ajenos. Encontró la idolatría. En Ezequiel 16, 15 al 21 nos habla claramente de esta situación. Es el profeta Ezequiel. Estamos siempre en el Antiguo Testamento. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. La Biblia establece que en esta apostasía que tuvo la nación de Israel, estaba ofreciendo sus hijos a Moloc y a los dioses ajenos. Entonces, durante el Antiguo Testamento, ¿Dios permitió el divorcio? Sí, porque Él mismo entró en una relación condicional con Israel. Cuando se casaron, en Éxodo 19, existía la posibilidad de la separación por la infidelidad, por la rebelión, por la desobediencia de Israel. Por lo tanto, permitió a los israelitas divorciarse. Luego él mismo se divorció de Israel porque ella fue infiel. Entonces, en nuestros días, ahora sí, en nuestros días, en nuestra dispensación, Dios Padre está divorciado y el divorcio terminó el matrimonio. Él y su esposa Israel se reconciliarán hasta después de la tribulación. Esto es importante también porque, no crea, me ha tocado de pronto este argumento. Me dicen, Alberto, pero si Dios se divorció de Israel, ¿por qué yo no me puedo divorciar? ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, está sacando de contexto lo que la Biblia establece. Porque lo que está pasando ahí, está hablando el Antiguo Testamento. Y si el tema tiene que ver con adulterio, entonces tendríamos que aplicar la misma ley de apedrearlos. Porque eso decía la ley, que si se encontraba a alguien o se comprobaba del adulterio, pues habría que apedrearlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se sacan fuera de contexto los pasajes. Para la iglesia es otra cosa. Ahora,
otro punto. Dios va a tomar nuevamente a Israel. Y esto va a ser en el tiempo futuro. Hay un tiempo que la Biblia establece que se llama el tiempo de la tribulación, donde Dios va a restaurar a Israel y la va a tomar nuevamente por mujer. Entonces, el divorcio durante el tiempo de los 4 evangelios, la primera venida de Cristo, porque el Señor Jesús habla del divorcio. Pero otra vez, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de lo que hablan los evangelios todavía está hablando del Antiguo Testamento. Y es que, mire, si usted ve su Biblia, hay una hojita que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Dice Nuevo Testamento y le da vuelta y lo primero que viene es el Evangelio de Mateo. ¿Verdad? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el hecho de que estén ahí no necesariamente nos está indicando que se está viviendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento comienza en el momento en que entra el nuevo pacto, cuando Cristo es crucificado y muerto en la cruz. Ahí es cuando entra el Nuevo Testamento y ahorita se los explico. Cristo dijo claramente que el Nuevo Testamento no empezaría hasta que se derramara su sangre en la cruz. Eso dice en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aprovecho para decirle esto. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es para la remisión de los pecados, para el perdón de pecados. Y esto lo podemos hacer valer en el momento en que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y que solo Él puede darnos la vida eterna. Así es como podemos hacer valer la salvación. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice que somos salvos y que entraremos a la presencia de Dios, que iremos al cielo por ser buenos. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. ¿Sí? Esto es por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esto es importante. Aprovecho para hacer este comentario. Entonces, esto dice Mateo 26, 28. Mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, el Nuevo Testamento empezó con la muerte del testador. ¿Ok? Vea por qué muchas iglesias sacan fuera de contexto los pasajes, porque ven Mateo, ven Marcos, ven Lucas, ven Juan y lo toman literal. No, porque todavía se está viviendo bajo la ley de Moisés, todavía se encuentra la gran parte de los evangelios bajo el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué? Cuando cuestionan al Señor Jesús con respecto al divorcio, ¿qué cree? Cristo no ha muerto. Estamos todavía bajo la ley de Moisés. Nosotros, los creyentes neotestamentarios, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo, la ley de la libertad, dice el apóstol Pablo. Vea lo que dice Hebreos 9, no lo digo yo, lo dice la Biblia, vea, Hebreos 9, 15 al 17. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Ya vimos que Jesús habló del nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y cuando dice el primer pacto, se está refiriendo a la ley de Moisés, al pacto que Dios había hecho con Israel. Entonces, como no se podía obedecer a eso, había que traer un nuevo pacto, y eso fue la sangre derramada en la cruz. Es necesario, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario, vea lo que dice ahí, que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, y en este caso el testador es el Señor Jesús.
Entonces, mientras el Señor Jesús esté vivo, no hay Nuevo Testamento. ¿Me van siguiendo? Esto es muy interesante, porque esto nos lleva a entender la Biblia en su debido contexto. Entonces, Dios, Cristo Jesús, Dios en la carne, murió en la cruz al final de la historia que se registró en los 4 evangelios. Por lo tanto, tenemos que entender que hasta la cruz, todo lo que está escrito se trata todavía del Antiguo Testamento, que es el pacto que Dios hizo con los judíos, no con la iglesia. ¿Ok? Se trata de la ley de Moisés, no de la gracia otorgada a los cristianos. Yo espero que me vaya siguiendo con esto, porque esto es importantísimo entenderlo. ¿Ok? Cristo nació bajo la ley del Antiguo Testamento. Él mismo dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vea lo que dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, que dice, nacido de mujer y nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. O sea, la misma Biblia nos establece en qué contexto estamos. Entonces, Jesús guardó toda la ley de Moisés durante toda su vida. Es el único que pudo cumplir con los 613 preceptos que forman la ley sin caer. Por eso es ese cordero sin mancha. Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero sin mancha, porque él no tuvo pecado. Es el único hombre bueno que ha pisado esta tierra. Todos los demás, ninguno somos buenos. ¿Ok? Esto es importante. Entonces Jesús guardó toda la ley de Moisés durante toda su vida. Y vemos que todo lo que leemos en la vida de Jesús, en los 4 evangelios, hasta su muerte en la cruz, forma parte del Antiguo Testamento. Entonces es una doctrina, es una enseñanza directa a Israel, no para la iglesia. Como les digo, no que no podamos sacar aplicaciones prácticas a nuestra vida. Sí podemos sacar aplicaciones prácticas a nuestra vida, pero no puedo tomarlas literal. Ese es el punto. Les explico otra regla del estudio bíblico. La Biblia tiene 3 aplicaciones. La histórica, es decir, la Biblia es un libro de historia. Entonces, son historias que sucedieron y las que no, la Biblia nos enseña cuáles son alegorías, pero toda la Biblia, la mayor parte de la Biblia, el 99% de la Biblia son historias reales, sucedieron. Entonces, tenemos la aplicación histórica, la aplicación doctrinal, es decir, la enseñanza que Dios tiene ahí guardada de acuerdo a esa historia que se suscitó. Y por último tenemos la aplicación práctica, ¿ok? ¿Cómo puedo yo, qué saco de toda esta enseñanza para aplicarlo a mi vida? Ahora, les digo algo. Si yo no entiendo bien el aspecto histórico, si yo no entiendo bien la Biblia en su contexto, no voy a poder sacar la aplicación doctrinal, la enseñanza que Dios quiere dar a raíz de esta historia. Y si yo no entiendo la parte doctrinal, no puedo hacer aplicaciones prácticas a mi vida. ¿Se fija? Así es. Y por eso hoy en día tenemos, tristemente, mucha aplicación que más bien son herejías, ¿verdad? Pero aquí Jesús está vivo, y si Jesús está vivo, todavía estamos hablando del Antiguo Testamento. No importa que la Biblia diga, esa hojita que diga Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que el testamento entra en vigor con la muerte del testador. Jesús está vivo, no ha entrado en vigor. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no reveló la doctrina para la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles, hasta que el apóstol Pablo se convirtió. Y esto pasa hasta Hechos capítulo 9. ¿Ok? Antes de eso, nadie sabía acerca de la doctrina cristiana. Es más, le digo algo, si los líderes de Israel hubieran reconocido a Jesús como el Mesías prometido que era, nunca hubiera existido la iglesia. ¿Ok? La salvación hubiera venido a través del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Conocemos la historia, ¿verdad? Aunque usted no esté muy relacionado, familiarizado con la Biblia, sabe que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Entonces fue
Fue la misma nación de Israel, los líderes que incentivaron todo esto, que provocaron todo esto, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice en Efesios 3. En Efesios 3 es cuando Pablo, el apóstol Pablo, recibe de parte de Dios esta revelación, este misterio que era la iglesia. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que os habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, vea, que por revelación me fue declarado el misterio. Quiero aclararles algo. Un misterio en la Biblia no es algo místico, sino algo que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado. Eso es un misterio. Entonces aquí está diciendo Pablo, esto que antes estuvo escondido, ahora ha sido revelado. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, todos estos profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Oseas, Nahum, Habacuc, Moisés, todos ellos no tenían ni idea que la iglesia iba a existir, porque no estaba ahí. Fue un paréntesis que Dios abrió debido a la constante desobediencia del pueblo de Israel, al rechazo hacia el Mesías prometido del Señor Jesús. Entonces aquí dice Pablo, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ¿se acuerdan que les dije? Judíos, gentiles y la iglesia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, ahora logramos entender lo que es la iglesia. Judíos y gentiles que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador vienen a formar parte de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el misterio que se reveló a Pablo en Hechos capítulo 3. Pero Jesús sí había muerto hacía años, ¿verdad? Dice en Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, Pablo escribió la carta a los Gálatas, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Para los que no sabían, el mismo Señor Jesús. No entiendo cómo, pero fue el que le enseñó a Pablo todas estas cosas. Ya había muerto, ¿ok? Habían pasado años, pero fue el mismo Señor Jesús el que le reveló todas estas cosas al apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, Pablo es un discípulo directo del Señor Jesús. Ok, ahora, ¿por qué explicar todo esto? Bueno, porque todo esto es importante cuando vamos a analizar los pasajes de los evangelios que hablen del divorcio. ¿Ok? Porque dicen, estamos en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está, es más, Él mismo lo está diciendo. Ok, pero ya entendemos que el Señor Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, ¿sí? Y no se cambió de dispensación hasta que Él murió en la cruz, ¿verdad? Vea lo que dice su libro, su manual. Dice, todo esto es importante cuando empezamos a analizar los pasajes de los evangelios que tienen que ver con este asunto del divorcio, porque nos ayuda a establecer bien el contexto y no aplicar algo a nosotros que no deberíamos. Ese es el error que vemos una y otra vez y son los excesos que vemos en las iglesias, que aplican cosas que no se aplican a nosotros hoy en día. Por ejemplo, vea esto, Mateo 19, 9. Cuando lo ponen a prueba al Señor Jesús, que están tentándolo a ver qué contesta, porque ya estaban buscando apedrearlo, buscaban matarlo, perdón. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En Marcos 10, 11 y 12 dice, y les dijo,
Cualquiera que repudia a su mujer, se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y entonces dicen, ahí está. Entonces, la causa de divorcio es el adulterio. Entonces, si adulteró, listo, yo ya me puedo divorciar. ¿En serio? ¿Será eso para nosotros hoy? Estamos leyendo el Antiguo Testamento. Jesús está vivo. Esto no aplica directamente a la iglesia. Esto no aplica a nosotros hoy. Estamos bajo la gracia de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir la gracia de Dios? Que cuando tú y yo reconocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados. Eso dice la Biblia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Qué interesante. Entonces, esto que leemos aquí, en Mateo 19, en Marcos 10, estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero ¿cuántas personas utilizan esto para decir, listo, se acabó? Mateo 19, cuando Jesús dice, yo os digo, está hablando a los fariseos. Esos fariseos eran judíos, eran eruditos, eran maestros de la ley. Ellos sabían, ¿sí? Sabían lo que decía Deuteronomio 24. Entonces, lo que está pasando en este pasaje es que Cristo les está aumentando a estos judíos su responsabilidad bajo la ley de Moisés. Porque ellos en los versículos anteriores vinieron para tentarle con la misma ley. En Marcos 10, 11 y 12, es doctrina del Antiguo Testamento para los judíos. Jesús también les aumenta a los judíos la carga de la ley de Moisés, porque lo estaban tentando. Entonces, este principio de aumentarles la responsabilidad es exactamente lo que Cristo hizo en Mateo capítulo 5, cuando les dijo a los judíos, oísteis que fue dicho. Dice, pero yo os digo. ¿Okay? Esto es lo que decía la ley, pero ahora yo les digo esto. Les estaba aumentando la responsabilidad más allá de lo que la ley de Moisés los obligaba a hacer. Entonces, lo que leemos del matrimonio y del divorcio y las segundas nupcias en los evangelios, déjame te digo que no es doctrina para la iglesia. Estamos bajo el Antiguo Testamento aquí. Tienen un contexto muy específico porque Cristo les estaba aumentando su responsabilidad debido a lo que les estaba ofreciendo el reino en aquel entonces. Recuerden que Jesús vino para establecer su reino terrenal y físico prometido a los judíos en todo el Antiguo Testamento. Pero ellos lo rechazaron. Entonces, ninguno de estos pasajes que estamos leyendo aquí en los evangelios trata de la enseñanza para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, durante la época de la gracia. No tiene que ver con los cristianos, porque es doctrina para los judíos. ¿Ok? Los motivos y derechos del divorcio bajo el Nuevo Testamento. Ya vimos en Hebreos 9 que el testamento se hace válido con la muerte del testador. ¿Ok? Entonces debemos sacar nuestra doctrina del Nuevo Testamento, de los libros que se escribieron después de la primera venida de Cristo. Esto quiere decir que vamos a fijarnos principalmente en los escritos de Pablo. Pablo, el apóstol a los gentiles y a la iglesia. ¿Ok? Ahí es donde tenemos que ir a ver. Si queremos saber qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al divorcio, pues tenemos que ir a esa parte, a la que nos compete a nosotros. No en lo que le dijo a fulano y a sultano, sino lo que nos dice a nosotros. Gálatas 2, 7 y 9 dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, cuando la Biblia habla de la incircuncisión, está hablando de los gentiles, porque acuérdense que dentro de la ley de Moisés establecía que había que circuncidar a los niños judíos al 8º día. Entonces, como a Pedro el de la circuncisión, Pedro era el apóstol
a los judíos y Pablo el apóstol a los gentiles. Apóstol es uno que es enviado. Entonces, Pablo fue enviado a los gentiles, a la iglesia. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos que ir a ver qué dice Pablo. Porque Pablo fue el apóstol que Dios delegó para ministrar a los gentiles a la iglesia. ¿Ok? Déjeme le digo, de entrada, no hay derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento. No hay derecho para divorciarse en el Antiguo Testamento. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 7. Que existe el derecho de casarse otra vez después de un divorcio, pero no hay ningún derecho para divorciarse hoy en día. ¿Qué quiere decir todo esto? Está confuso, saber cómo. No hay, pero si hay oportunidad de casarse, bueno, tenemos que entender la Biblia en su debido contexto. ¿Ok? Las casadas no tienen ningún derecho de divorciarse de sus maridos. En Efesios 5:24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Obviamente, cuando dicen todo, no se trata de estar sujetas al marido en aspectos que Cristo nunca le pediría a la iglesia. ¿Ok? No se va a sujetar a su marido en algo que le pida, cosa que Jesús no le pediría a la iglesia. Es decir, Jesús nunca le pediría a la iglesia que vaya a adorar a dioses falsos, que se arrodille ante ídolos. Nunca le va a pedir eso. ¿Eso qué sería? Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, fue la causa de divorcio de Dios con la nación de Israel. Es un adulterio espiritual. Entonces, un marido nunca le va a pedir a su esposa cosas indecentes. Para los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso dice 1 Corintios 7:10. Entonces, las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo. Si ellas hacen lo que este versículo dice, nunca se divorciarán de sus maridos porque no tendrán ninguna contención con ellos. Estarán siempre sujetas a ellos en todo. Y a lo mejor usted pudiera estar, sí, pero tú no sabes, aquí el tema es que es un tema de violencia intrafamiliar. Y bueno, esas cosas ya son temas específicos que cada caso hay que verlo de manera particular. ¿Ok? Estamos hablando de lo general, de lo que es la norma. ¿Habrá bemoles? Sí, y hay que considerarlos, ¿verdad? De entrada les digo, si hay violencia intrafamiliar, háblale a la policía. Cual sea, porque hoy por hoy la violencia intrafamiliar ya no solamente es del hombre hacia la mujer, también la mujer ha abusado y ha estado también muchos casos de violencia intrafamiliar de la mujer al hombre. Háblale a la policía. La Biblia dice que estamos sujetos a nuestras autoridades. Háblale a la policía. Eso es lo que se debe de hacer. Pero bueno, dice aquí, si ellas hacen lo que este versículo dice, nunca se divorciarán de sus maridos, porque no tendrán ninguna contención con ellos. Estarán siempre sujetas a ellas en todo. En 1 Corintios 7:10 vemos el mandamiento de Dios para las casadas, no se separe del marido. Entonces los maridos tampoco tienen ningún derecho de divorciarse de sus esposas. Vea lo que dice. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es un amor sacrificial, lo vamos a ver más a detalle ahorita adelante. Di en 1 Corintios 7:10-11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que el marido no abandone a su mujer.
Entonces el mandamiento es igual, a la mujer no se separe del hombre y al hombre no se separe de la mujer. Eso es lo que vemos, es lo que Pablo, el apóstol a la iglesia, a nosotros nos está diciendo. Los hombres deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, puesto que el Señor nunca jamás divorciará a la iglesia. Tenemos esa seguridad eterna de nuestra salvación. Ningún hombre tiene derecho de divorciarse de su esposa. Si él la ama como Cristo ama a la iglesia, ella tendrá la completa seguridad de que nunca se divorciará ni la desamparará. Ahora me entienden por qué empecé hablando del fundamento que es la Biblia y la autoridad que es. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Por qué tenemos entonces los divorcios? Sencillo. Uno, porque no hay un conocimiento de lo que la palabra de Dios establece. Dos, puede ser que sí lo haya, pero no hay una obediencia. Y por eso la Biblia dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El amor, ya me estoy adelantando con los temas, pero el amor es una decisión. Decidimos amar, no es un sentimiento. El problema es que muchos entran al matrimonio pensando que el amor es un sentimiento. Ay, no, ya, no. El amor se acabó. Ya siento que no te amo. A ver, ¿qué parte no entiendes del amor sacrificial de Cristo? El amor de Cristo por su iglesia no fue un amor sentimental, fue un amor sacrificial, fue con el entendimiento. Decido hacer esto, no te lo mereces, pero lo voy a hacer. ¿Me van siguiendo? Así es el amor. Entonces, no es que se acabó el amor, es que has decidido no amar. Y eso, por supuesto, que tiene sus consecuencias delante de Dios, porque Dios te manda a amar. Entonces, 1 Corintios 7:11, vemos el mandamiento de Dios para los maridos. El marido no abandone a su mujer. No hay derecho de divorciarse bajo el Nuevo Testamento. La principal razón es lo que representa el matrimonio, el cuadro de Cristo y la iglesia. Pero eso lo vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Ahorita vamos a dar tiempo, me pasé un poquito, pero quería llegar a este punto. Vamos a dar tiempo para las preguntas que se puedan tener. Acuérdense que hay una caja de preguntas. Si usted escribe ahí, son anónimas, no sabemos quién está preguntando. Y la intención de hacerlo así es para que usted pueda preguntar con libertad, para que no se sienta expuesto ni nada. Usted pregunta ahí, ni nosotros sabemos quién pregunta, nada más recibimos las preguntas. No lo ponga en el otro, en el chatear con los demás, porque ahí sí aparecen los nombres. Váyase a la caja de las preguntas. Y no sé si también quiero decirles lo que les digo cada reunión. No pretendo tener todas las respuestas, pero tenemos la Biblia y la Biblia sí las tiene. Entonces, si hay algo que yo no sepa contestar, prefiero decirle no sé, déme oportunidad de investigar mejor el punto y el próximo miércoles, habiendo orado, habiendo estudiado, lo contestamos. ¿Va? No sé si me puede ayudar el staff ahí, sabiendo si hay preguntas o no. Sí, buenas noches. De momento tenemos 3. Ok. Dice, entonces las personas que no tienen un divorcio finiquitado ante la autoridad, sigue casado y tiene una relación con alguien más, los dos están en pecado, porque el divorcio termina con el matrimonio. ¿Eso se explica en lo práctico? ¿Eso sí aplica en lo práctico actualmente? Totalmente. Totalmente. Okay. La siguiente. Entonces, ¿cuál sería bíblicamente una razón para divorciarse? Buena pregunta. Bíblicamente. Sí, bíblicamente dice. Ok. Híjole, es un tema muy extenso, pero te voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan del caso que les puse? De esta pareja, se casan, se van de luna de miel, no hay consumación, o sea, el cuate no, o sea, no tuvieron relaciones sexuales, regresan, él le explica que pues él es homosexual y se hace ahí el tema, cómo es posible que me
no me dijiste, estamos casados, ¿no? ¿Qué? Y le dice, bueno, pero ¿qué quieres hacer? Esto se puede tratar, se puede arreglar. No, no me interesa. Entonces, cuando la persona, ¿sí?, no quiere cambiar, la Biblia dice, lo vamos a ver más adelante, se me están adelantando, pero se los digo, la Biblia dice que ningún hermano está sujeto a servidumbre. ¿Ok? Si una persona así no quiere cambiar, lo externa y lo dice, pues entonces ahí hay que entrar con esa otra parte. Pero si usted tiene paciencia, quien preguntó, en las siguientes sesiones vamos a abordar ese tema y vamos a entrar a fondo. Tenga paciencia, pero de entrada no hay derecho para divorciarse. Es decir, todo debiéramos de perdonar. Pero no quiero que me malentienda porque, o sea, todo debemos de perdonarlo porque Dios nos ha perdonado todo a nosotros. Pero si las dos partes están buscando de Dios, pues nunca vas a querer hacer algo para dañar al otro. Entonces es la manera de cuidarse uno al otro. Por eso, otra vez, necesitamos estar los dos. ¿Se acuerdan del triángulo? Dios está en el vértice superior. Y aquí está el esposo y aquí está la esposa. Entre más cerca esté de Dios el uno del otro, más cerca están el uno del otro. Y estar cerca de Dios es estar meditando en su palabra, reflexionando en ella, creciendo, avanzando, pidiendo consejería. Muchos de los divorcios se dan también porque no se piden consejerías. Se guardan y no piden consejerías. Muchos van al psicólogo. Ningún psicólogo puede tratar aspectos del alma, solo Dios. Solo Dios. Esa es la verdad. Hay que ir a la Biblia. Nadie, ni yo puedo tratar aspectos del alma. Eso es solamente Dios. ¿Qué hay que hacer? Exponer lo que la Biblia dice y que cada una de las partes haga lo que le toca. Como dice la Biblia, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La siguiente dice, en el caso de una pareja que se divorció por causa de engaño de parte del esposo, vuelve de nuevo, se perdona. Tiene que haber una ceremonia nuevamente, compromiso para que estén en lo correcto. ¿Están en pecado por solo estar juntos ya divorciados o se deben de casar otra vez? Bueno, pues ante la ley. O sea, no nada más puede ser a rejuntarse, ¿verdad? Pues tienen que estar casados ante la ley. Ese es el punto. Porque si no, entonces están en unión libre. Acuérdense, o sea, está el divorcio. Legalmente están divorciados, pues legalmente se tienen que volver a casar, ¿verdad? O sea, no tienes que hacer fiesta y todo eso, pero sí, la Biblia dice que estemos sujetos a nuestras autoridades. Digo, y qué bueno que se restaure el matrimonio, que se perdone y que no se vuelva a hacer. Por eso la Biblia dice en Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. O sea, es arreglar las cuentas, perdonar, pero apartarse para no volver a caer. La que sigue. Una vez que tu pareja te dice que ya no quiere nada contigo, ¿está bien decidir ya no amar? Bueno, mira, creo que siempre es importante agotar todas las instancias. Creemos en un Dios todopoderoso. O sea, los imposibles son los casos de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios no. Para Dios todo es posible. Yo siempre les aconsejo que den un tiempo para estar orando, para pedir que Dios traiga a la mente, al corazón de la pareja, pues esta convicción de pecado, que haya un reconocimiento, que haya un cambio, ¿verdad? Y estar un tiempo orando. ¿Cuánto tiempo? No sé, o sea, no te puedo decir, pues tienes que orar un año, entonces ya. No, la Biblia no nos habla de eso, pero sí dar un tiempo prudente. Y Dios va a traer a la persona que lo está haciendo, Dios va a traer la paz de cuándo es el tiempo de decir, ya, aquí, ¿verdad? Pero no es algo que te puede decir, tienes que orar un mes, tienes que orar 2 meses, tienes que orar un año, ¿no? Mira, hemos visto cómo Dios ha restaurado matrimonios
increíble. Y pasaron meses. En algunos casos pasaron años. Y Dios restauró el matrimonio. Y ahora, híjole, son una bendición. Pero, ¿qué sugiero? Orar. Orar. Y decir, ¿sabes qué? Dios, tú haz tu obra. Y cuando Él traiga paz, entonces ahí ya se puede tomar una decisión. Una última, pero antes aprovecho para recordarles de las peticiones de oración, que está el equipo a sus órdenes y pues que se contacten tanto con Marta Hernández o con Fernando Palomo para sus oraciones. Y la última pregunta es, si estoy casado y existe infidelidad, ¿es causa de divorcio? Pues es lo que estamos hablando. Digo, lo vamos a ver más adelante, pero no debiera. No debiera de ser una causa de divorcio. Debiera existir el perdón, pero también el arrepentimiento. ¿Sí? El problema es que muchas veces no hay arrepentimiento. Lo que pasó fue que lo cacharon o la cacharon en la maroma. Y entonces, como se ven sorprendidos, ay, no, vamos a arreglar, pero realmente no hay un arrepentimiento. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un arrepentimiento? Cuando hay una confesión de pecado. O sea, generalmente esto pasa hasta que los descubren, ¿verdad? No antes de decir, híjole, ¿sabes qué? Estoy teniendo una práctica que no es correcta. Y aquí está, y lo voy a cambiar y arreglar cuentas con el cónyuge, con Dios, con el cónyuge, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe de ser? Debe de haber arrepentimiento y debe de haber perdón. Ahora, ¿qué pasa si no se arrepiente? ¿No lo perdono? No, sí tienes que perdonarlo. El problema lo tiene él. Y mira, cuando se habla de creyentes, uno tiene que tener cuidado. Porque la misma Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuidado. Con Dios no se juega. No es un juego, ¿verdad? Pero vivimos bajo la gracia de Dios. Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Así hemos nosotros también de perdonar todos los pecados. Son todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Pues, como quieras, si hubiera alguna aparte, pueden contactarnos por medio de las redes sociales. Ahí estamos. Para alguna pregunta, alguna llamada, alguna consejería, con mucho gusto. Sé, igual que mi hermano pastor Jorge Cordero, ahí de la iglesia en su presencia, que también él y la iglesia están conectados, pues igual manera contacten al pastor. Siempre platicamos, compartimos puntos, etcétera. Es una manera de ayudarnos, entonces háganlo. Si tienen dudas, pregunten, porque siempre Dios es un Dios de restauración, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Entonces no dejen que se vaya todo por el resumidero, ¿verdad? Creamos en ese Dios de los imposibles y verán cómo Dios es hacedor de milagros hoy por hoy, ¿verdad? Dios no ha dejado de tener poder, Dios no ha dejado de tener milagros. Y también lo que decía mi hermana Marisela, está el proyecto Ana, si hay algo por lo que quiera que podamos apoyarle en oración, es decir, estaremos apoyándole, pero usted también hágalo, ¿verdad? Si es mujeres, con Marta Hernández, si son hombres, con Fernando Palomo. En el chat ahí vamos a ponerle los correos, los contactos, para que usted pueda contactarlos de manera personal. Se maneja todo esto con discreción y vamos a estar orando. Ya algunas personas se han acercado con nosotros y se está orando. Entonces, sigamos con esto y pues nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite, a la misma hora y por esta misma plataforma de Zoom, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar nada más para terminar esta reunión. Padre, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos contigo por la oportunidad de poder avanzar, Señor, en este estudio que tiene que ver con los matrimonios. Hemos visto lo que tú estableciste en el Antiguo Testamento con la nación de Israel con respecto al divorcio. Sabemos
cómo manejaste esto desde el principio. Así fue algo condicional y pues se rompió el acuerdo. Pero también reconocemos que tú restaurarás a Israel y la volverás a tomar por mujer. Sin embargo, nosotros, la iglesia, estamos desposados con Cristo. Y Cristo no se divorciará de nosotros, aun y cuando hemos fallado. Así que, entendiendo ese cuadro que veremos la próxima semana, es que debemos de manejar así nuestras relaciones de pareja. Gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que tomaron este tiempo para conectarse. Yo te pido que haya sido un tiempo de edificación. Sé que puede haber cosas que chocan, pero Padre, no es personal. Ayúdanos a entender la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Por favor, restaura los matrimonios, restaura las familias, porque siempre salen afectados, todos alrededor. Quédate con nosotros, danos una buena noche de descanso en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por su atención. Como les dije, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.